recordando que el síndrome simplemente va a ser un conjunto de signos y síntomas, como tal no es una patología o una enfermedad, sino que va a responder a algo en el cual van a estar originados en los puntos gatillos miofaciales, en donde ya hemos venido cambiando la configuración o la nomenclatura a lo que antes le llamábamos como tal esa típica contractura. Hoy en día la conocemos más como puntos gatillos miofaciales, que ya casi vamos a entrar en detalle en la diferenciación de los que tenemos entre sí. Ahora, la prevalencia en personas con dolor musculoesquelético va a variar entre alrededor de un 30% en lo que es la consulta de atención primaria. O sea, 3 de cada 10 pacientes aproximadamente que llegan a nuestra consulta van a llegar con algún tipo de dolor musculoesquelético en atención primaria. Y vamos a tener que muchísimos terapeutas físicos estamos atendiendo lo que son diversos pacientes, una alta cantidad de pacientes que presentan el síndrome del dolor miofacial. Ahora, tenemos que buscar las causas que me están propiciando que se me produzca ese síndrome del dolor miofacial. Entonces, hoy en día tenemos, posiblemente algunos han pasado así durante el día, que diversas acciones que llevamos a cabo hoy en día promueven que se exacerbe este síndrome del dolor miofacial. Por lo tanto, en resumen, este síndrome o el punto gatillo como tal va a tener un foco que va a ser hiperirritable. Vamos a tener una banda tensa en el músculo esquelético que normalmente va a ser doloroso la compresión, muchas veces va a ser doloroso sin necesidad inclusive de la compresión y me puede generar otras características ya a nivel distal. Y este es un ejemplo básico en donde si vemos, si nos imaginamos aquí cualquier músculo, por ejemplo el bíceps braquial, vamos a tener un punto milimétrico que es lo que se va a conocer como ese punto gatillo miofacial. Entonces, este es un esquema breve que les hice para resumir lo que nos lleva al punto gatillo, en donde vamos a tener una disfunción en lo que es la unión de la placa motora, y todo eso va a presentar una serie de alteraciones que me van a llevar a un proceso de isquemia, al final da el dolor, y por lo tanto me van a producir ese síndrome de dolor miofacial acompañado de los puntos gatillo. Aquí una breve explicación en donde básicamente tenemos que tener en cuenta lo que es la liberación de acetilcolina, que es uno de los principales neurotransmisores vinculados con la acción muscular de nuestro cuerpo y es el que va a estar relacionado con lo que es el síndrome del dolor miofacial. Entonces, volviendo al CrossFit que mencionaba hace un rato, no sé cómo estará por acá en Centroamérica, pero en Costa Rica tenemos el boom también de los CrossFit, que normalmente son trabajados por personas que no son fisioterapeutas, que aceptan a cualquier persona y no tienen un control adecuado sobre las cargas en las cuales involucran a los clientes de ellos. Y ahí es donde el CrossFit se ha hecho una muy mala fama, ya que el CrossFit nace como un entrenamiento militar en donde si colocamos a personas que no están adaptadas para esas cargas, claramente en un corto o mediano plazo van a producir lesiones. Tenemos los puntos gatillos primarios, básicamente en estos vamos a tener una sobrecarga como tal en una zona puntual, y unos puntos gatillos secundarios que si ustedes revisan, por ejemplo, lo que es la literatura de Travelisinus, que son los primeros autores que empiezan a describir los puntos gatillo, vamos a encontrar mapas a nivel muscular de todos los músculos de nuestro cuerpo, donde describe con la frecuencia con la que podemos encontrar puntos gatillo en cada uno de nuestros músculos. Ahora, algunas alteraciones asociadas a lo que son los puntos gatillo: una mayor reactividad en donde sustancias químicas van a actuar de manera distinta a si nosotros no tuviéramos esos puntos gatillo activos. Luego tenemos una mayor capacidad para que nuestro cuerpo se fatigue más rápido, o sea, si tenemos el síndrome del dolor miofacial, nuestro cuerpo se va a fatigar mucho más rápido. Luego, una menor recuperación, una menor capacidad de que la persona se relaje, y por último, una mayor alteración relacionada con la descoordinación. Entonces, si vemos estos 5 puntos, aplíquenlo a un deportista, y aquí no estoy hablando de deportistas de alto rendimiento. Cualquier persona que practique actividad física, que tenga estos 5 elementos o algunos de ellos, va a tener un mayor riesgo de sufrir lesiones, recordando que ya tenemos un riesgo simplemente por el hecho de practicar actividad física. Ahora, esta perpetuación de puntos gatillo es lo que tenemos que trabajar, ya también lo mencionaba Jorge temprano, en donde con el síndrome del dolor miofacial como tal, yo no gano nada si aplico punción seca, sino
trato estas cosas, ya sea la biomecánica, la ergonomía postural como tal, corregir el gesto deportivo inadecuado que me puede estar llevando a una sobrecarga y ese ejercicio repetitivo que me puede estar haciendo el deportista como tal, el paciente. Alteraciones a nivel nutricional, por ejemplo, la falta de vitamina B12 propicia lo que es la aparición de puntos gatillos miofaciales y algunos otros elementos que tal vez a veces no son tan descritos en la literatura, pero que también a la hora de sumarse me pueden producir el dolor miofacial. La Confederación Mundial de Fisioterapia va a definir a la fisioterapia como el arte y la ciencia del tratamiento físico, ya lo comentábamos un poco en el foro de la mañana, y ahí es donde nace lo que es la punción seca, y donde definimos la punción seca como un agente físico, al igual que nuestras manos, nada más aquí tenemos un agente físico, que ya va a ser un elemento externo que introducimos en el cuerpo, y por lo tanto ahí, quizás uno de los mensajes que les quiero dejar, para que evolucione la fisioterapia, nosotros somos los que nos tenemos que pelear con las autoridades, con los médicos, para defender, por ejemplo, esta técnica que en nuestro país nos costó muchísimo llegar a que se aprobara como tal. Entonces, aquí les quería mostrar un pequeño video, si me das el favor. Un video introductorio a lo que es punción seca, para que se despierten un poco por ahí. Entonces, como tal, claramente los que han llevado o han visto algo de punción seca, esto no es punción seca, sabemos que los chinos inventan muchísimas cosas y todo lo que consumimos normalmente viene de estos países asiáticos y claramente tenemos que tener ciertas normas, directrices y elementos para poder hacer una adecuada aplicación de lo que es la punción seca. Como tal, como les decía, va a ser un agente físico que va a atravesar la piel, me va a producir un estímulo mecánico que es el que me va a romper lo que son las fibras musculares como tal. Hay muchísima literatura, muchísimos autores que ya hoy en día describen lo que es la punción seca. Estudios hablan de la efectividad de la punción seca para lo que es el alivio del dolor, en estudios en los que se compara con el uso de la lidocaína, por ejemplo, o el analgésico a nivel local, en donde se tiene mayor o igual efectividad que el uso de esta sustancia. La acupuntura, como hablábamos también de los países asiáticos, viene siendo el preámbulo a lo que es como tal la punción seca. Ya hoy en día hay muchísimos estudios que describen lo que son estos elementos de punción seca junto con el síndrome del dolor miofacial, principalmente por este efecto mecánico. Quizá ahí es el otro mensaje que me gustaría que se llevaran, ya que muchos no levantaron la mano y desconocían un poco del tema de punción seca, que básicamente con esta aguja lo que vamos a hacer es un efecto mecánico, no estamos introduciendo ninguna sustancia, sino que lo que vamos a hacer es romper fibras musculares de manera microscópica. Entonces, básicamente al hacer esta aplicación con la punción seca, estamos trabajando lo que es esta disfunción, esa sintomatología que va a tener el paciente. Esta es una foto tomada en nuestro laboratorio de histología para los que nunca han visto imágenes a nivel microscópico. Esto va a ser una fibra muscular claramente agrandada y más o menos en esta zona donde entraría una aguja a nivel microscópico. Entonces, entrando ya en lo que es la fisioterapia deportiva, es una de las mayores áreas de crecimiento a nivel de la fisioterapia, como lo hemos hablado ya durante el día, y va a ser un foco de lesiones donde tenemos que entrar en fisioterapia tanto para prevenirlas como para tratarlas, rehabilitarlas y readaptar a la persona. Entonces, en la lesión vamos a tener que es la principal problemática de lo que son cualquier paciente como tal en entidades relacionadas o instituciones relacionadas con la práctica deportiva. Ya lo hablaba David en lo que es la cuantificación de lo que implica la fisioterapia deportiva. Esto lo voy a saltar, es básicamente un refuerzo de cuáles son lo que son las zonas más comprometidas, los tipos de lesiones. Vemos que las lesiones musculares son de las principales que tenemos y en donde vamos a tener distintos tipos de patologías que podemos tratar por medio de la punción seca y no tratar en sí solo la patología, sino como tal síndromes relacionados con la aparición de dicha patología. Entonces vamos a tener dos fases, que es el tercer mensaje que me gustaría que se llevaran de esta conferencia, en donde vamos a tener una fase de control del dolor, pero tenemos que tener una fase de reacondicionamiento muscular. Ya les voy a mostrar en los casos clínicos cómo se logró disminuir el dolor
prácticamente con una o dos aplicaciones de punción seca en algunos pacientes, pero si después de eso no trabajamos en esa corrección biomecánica y fisiológica, en cuestión de pocos días voy a tener de nuevo el síndrome medular. Entonces, básicamente aquí, para que les quede claro, tenemos que controlar el dolor de estos puntos gatillo y luego ese control del factor perpetuante que me está provocando el punto gatillo. Cuarto mensaje que me interesa que se lleven: los mecanismos causales de la lesión relacionados con ese factor perpetuante. Todos estos elementos a mí me pueden producir una lesión: sobrecarga, sobreuso, lo que es el contacto del impacto, claramente lesiones a nivel traumático, la vulnerabilidad estructural, o sea, una persona que no esté capacitada, volviendo al ejemplo del CrossFit, va a tener una desestabilización que le puede llevar a provocar lesiones, poca flexibilidad, desbalance muscular y el rápido crecimiento, que principalmente lo vemos en adolescentes. Y todos esos factores yo tengo que tenerlos en cuenta a la hora de tratar de prevenir o de rehabilitar como tal una lesión. Y aquí es donde va a entrar lo que es la punción seca como tal y todo nuestro papel en el entorno como tal de la atención de un paciente, en este caso para la práctica de clínica. Entonces aquí brevemente 3 casos clínicos. Tenemos un paciente masculino, jugador de fútbol, 14 años de edad. Básicamente el paciente presenta un diagnóstico médico, llega a consulta con un diagnóstico de tendinitis relacionada con la inserción de los músculos isquiotibiales, presenta un dolor en escala de 8 de 10 en la escala numérica del dolor, y luego de la aplicación de punción seca a nivel de bíceps femoral y glúteo mayor, básicamente que es lo que se determina en la clínica, que es lo que tiene afectado o que le está produciendo más en ese momento en la sintomatología, el dolor le baja casi que de inmediato a un 3 de 10. Otro paciente, jugador de voleibol a nivel de primera división en Costa Rica. También tenemos, inclusive en este caso, el paciente tenía dolor 9 de 10 en la zona de la rodilla, zona del tendón patelar, prácticamente no podía dar un paso y luego de la aplicación se le elimina completamente el dolor. Y la última paciente, nadadora de aguas abiertas, entre otras cosas, fisioterapeuta también, dolor en zona glútea izquierda, dolor en escala de 6, inclusive hasta 10 después de correr. Luego de la aplicación en el piriforme se le elimina el dolor. Entonces aquí es donde vemos lo que es esa aplicabilidad que va a tener y ese control inmediato del dolor, pero a su vez tenemos que tener cuidado con esta herramienta, como la llama Edgar, que es maravillosa en lo que es el control del dolor, pero que si eliminamos el dolor, el paciente no vuelve con nosotros para trabajar todo lo relacionado que le puede estar produciendo la lesión, no vamos a ganar nada. Y aquí básicamente refuerzos de por qué la punción seca puede disminuir el dolor de manera tan rápida, donde vamos a tener efectos inhibitorios a nivel de la médula, esta es otra imagen tomada en el laboratorio nuestro de histología, en donde vamos a tener, si ustedes recordarán lo que es la teoría de la compuerta del dolor, que no vamos a entrar en detalles en este momento, y vamos a tener una respuesta inflamatoria que va a durar aproximadamente unas 24, inclusive 48 horas, y que rápidamente, posterior a eso, me puede disminuir el dolor en los pacientes. Aquí un breve repaso, ya esto lo mencionaba David, también lo menciona mucho Edgar Ita, tanto en los cursos de punción seca como de lo que es fibrólisis neurodinámica, donde jamás se nos puede olvidar esto, que esto es fisiología y fisiopatología básica. Tenemos que tener en cuenta lo que son los tiempos de remodelación luego de una lesión, todo lo que dura lo que es la fase inflamatoria, la fibroblástica y como tal en sí lo que es la remodelación. Por ahí vemos la primera vez que nos visitó David Valenzuela ya en Costa Rica, y aquí de nuevo autores que refuerzan lo que es el uso, ya a nivel deportivo, de lo que es la punción seca. Otros autores definen que es un método muy barato, fácil de aprender, con una formación adecuada. Esto no se puede aprender viendo videos de YouTube como los que vimos hace un rato, y que normalmente tiene bajos riesgos. Claramente, de nuevo, lo que es la parte de anatomía tenemos que cuidarla. Y a modo de conclusión, ya lo hemos retomado durante todo el congreso, todo lo que es el trabajo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Yo no puedo trabajar únicamente con la herramienta de la aguja, es una herramienta más que yo voy a tener para mis pacientes, más en el área deportiva, ya que el deportista es quizá el paciente más particular, ya que sabemos que se lesiona hoy y quiere recuperarse el día de ayer. Entonces tenemos que saber manejarlo con lo que es la aplicación de la punción seca. La punción seca profunda normalmente va
a tener mejores efectos sobre otras técnicas de punción, ya que llega de manera más eficiente a lo que es la fibra muscular, y asociada a lo que es la aplicación de ejercicio terapéutico, disminuye todavía mucho más lo que es el dolor. Ya lo decía, es una herramienta idónea, fundamental en el arsenal de herramientas que nosotros debemos tener hoy en día, junto a los ganchos, junto al ejercicio, junto a nuestras manos. Y quizás sí un tema importante es la parte de investigación, y con eso de investigación quería terminar con este video de lo que es esta conferencia. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de verlo. De nuevo son, no sé si profesionales, pero personas de países asiáticos haciendo pseudoaplicaciones de elementos invasivos. No tenemos idea cómo quedó esa persona después de esta aplicación. Y con esto básicamente les quiero dejar el mensaje de la necesidad de tener una adecuada formación, ya lo hemos dicho durante todo el día del congreso, para aprender adecuadamente lo que es la función seca. De nuevo, esta es una diapositiva que le robé por ahí a mi colega Edgarita, en donde tenemos nuestro cerebro y simplemente la función seca como una herramienta más. Y pues agradecerle a ellos, a Edgarita y Valenzuela, ya que han sido mis profesores de función seca y los tenemos por ahí atrás. Cualquier duda, consulta, ahí tienen mi correo. Si quieren escribirme en algún momento para cualquier tema relacionado con función seca. Y pues muchísimas gracias, los esperamos en Costa Rica, ojalá dentro de poco.